Hemos, hemos cumplido con los 5 minutos de espera. Para los que entraron recién, les recuerdo que podrán encontrar en el chat todas las direcciones para comunicarse con nosotros, para que ustedes puedan ver nuevamente esta charla, para que nos manden las preguntas. Vamos a recibir y copiar preguntas del chat después para hacerlas al final de ambas exposiciones, de modo de no cortar la conexión. Y bueno, quedamos a vuestra disposición. Quiero decirles realmente que estamos muy felices de poder tener esta clase por varias razones. La primera es por la calidad de nuestros profesores de hoy, y en particular me permito introducir un tema personal con el embajador Faurí, de quien me honro en considerarme amigo, y con el que hemos tenido muchas cosas lindas en común en la vida política. Así que, y además, porque estamos en un momento extremadamente crítico de la Argentina, de la política argentina y sobre todo de la política internacional. Quisiera encontrar otro adjetivo, además de crítico. Hablábamos recién con Jorge y Paola sobre lo que significa un país que cambia su voto 3 veces en 4 días, en el caso de Nicaragua, lo cual hace muy difícil que podamos ser un interlocutor confiable para cualquier país del mundo, y de esa falta de confiabilidad se derivan consecuencias muy importantes para la vida cotidiana de los argentinos, que tiene que ver con nuestra política financiera, con el tema de las inversiones, con la participación en los organismos multilaterales, que son tan importantes, y en general con la participación en el mundo. Estamos en un momento extremadamente crítico en una variable esencial para nuestro funcionamiento como sociedad, ¿no? No voy a ahondar en la relación entre relaciones internacionales y economía, pero si no conseguimos ordenar esto, el futuro de nuestro crecimiento económico va a ser oscuro, para decirlo menos. Bueno, no tengo que hablar más yo, simplemente era una forma de darles la bienvenida. Tengo el enorme placer de presentar a Paola Di Chiaro. Paola ha tenido funciones bien importantes en la jefatura de gabinete, tiene una larga historia académica, siempre en el campo de las relaciones internacionales. Fue secretaria de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, trabajó en la unidad de estrategia de la Secretaría Nacional, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en la Subsecretaría de Asuntos Globales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con un papel muy relevante. Yo tuve el placer de conocer este trabajo desde mi función en el Congreso, y realmente creo que se ha destacado por su capacidad de análisis y su capacidad de intervención. Así que, Paola, tuyo, luego presentaré a Jorge, aunque no necesita demasiadas presentaciones, pero bueno, te escuchamos, Paola, y muchas gracias en serio por estar con nosotros. Bueno, primero, Eduardo, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Creo que todos ya ganamos cuando ponemos en valor, como en una actividad como esta, un tema como la política exterior, ¿no? Creo que desde la escuela me parece súper relevante poner en el debate público una política que muchas veces no tiene, a la hora, como siempre decimos, de las elecciones, no siempre está en la definición de los votos, pero sí está en cara para los intereses nacionales de nuestro país. Así que felicitaciones por poner en valor este tema dentro de la escuela. Yo me quedaba con tu comentario de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué últimamente estamos escuchando tanto sobre política exterior y lamentablemente en términos tan malos para nuestro país, ¿no? Y un poco la conversación, estos 20 minutos de conversación, me parecía importante poner una pregunta, ¿no? Que podemos, o que voy a intentar contestar
a partir de una cuestión conceptual, pero que me parece que es muy importante para entender la realidad de hoy. ¿Cuáles son las claves del éxito de una política exterior? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un país tenga una política exterior que sea exitosa para los intereses nacionales de ese país, ¿no? Y yo creo elegí 4 categorías que me parecen que son importantes tener en cuenta. Una que tiene que la primera, la clave es tener una hoja de ruta, una estrategia, que haya un ideario al más alto nivel político de para dónde va esa estrategia de inserción internacional. Y esto tiene que estar acompañado, desde mi perspectiva, de una coherencia entre quién piensa la política exterior y quién la ejecuta, ¿no? Esto que parece tan simple, que parece un hecho dado, muchas veces, y lo estamos viendo en la práctica, es una cuestión sumamente compleja. Ahora vamos a ir desagregando cada una de estas 4 categorías que me parece importante ver, ¿no? Pero digo, primero, en un mundo complejo, en un mundo dinámico, en un mundo donde nos interpela una pandemia, como estamos viviendo hoy, no podemos transitar sin una hoja de ruta en materia de una estrategia de inserción internacional. Después vamos a ver desde mi perspectiva sobre qué tiene que estar sustentada. Ahora, esa hoja de ruta tiene que estar acorde a los resultados que se obtengan, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la formulación. ¿Quién piensa la política exterior? ¿Quién piensa esa estrategia de inserción internacional? Y por otro lado, que el resultado, la formulación, los actores que están en el día a día llevando a cabo esta acción, tengan la certeza de que están cumpliendo con esos objetivos, ¿no? Y que esos objetivos tienen que ver con el interés nacional del país. Esto me parece que es una categoría clave, coherencia entre esa hoja de ruta y esa ejecución de política exterior. Por otro lado, creo que un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta en un mundo, como decíamos, con altos niveles de volatilidad, de complejidad, es que esa hoja de ruta tiene que ser flexible, tiene que retroalimentarse permanentemente. Nosotros, para usar algunos ejemplos de lo que fue la gestión del presidente Mauricio Macri durante su gobierno, asumimos con una hoja de ruta construida muchísimo tiempo antes, desde la Fundación Pensar, con un mundo donde Estados Unidos tenía a un presidente como Obama, donde el cambio climático estaba en la agenda, donde el multilateralismo aparecía en la agenda de la política internacional, y de repente, en el medio de nuestra gestión, hubo que adaptar esa estrategia a un conjunto de variables que eran distintas, porque la agenda cambió, porque los intereses cambiaron, y me parece que acá hay una cuestión que es central, que es poder tener flexibilidad, ¿no? Siempre recuerdo el primer viaje, el segundo viaje a Davos, donde Xi Jinping era la figura del foro más importante de comercio del mundo, ¿no? Y el presidente Trump no estaba. Entonces digo, el mundo en permanente movilidad, en permanente cambio, también requiere que las estrategias de un país con las características como las nuestras estén adaptándose permanentemente a esa realidad cambiante. Entonces, coherencia entre esa hoja de ruta y flexibilidad para adaptarnos a esos cambios. El tercer elemento que me parece interesante es el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los actores que intervienen a la hora de la decisión en política exterior? Si nosotros no tenemos un proceso de toma de decisiones que sea sólido, un proceso de toma de decisiones que esté aceitado, probablemente la exposición de Jorge, con todo el expertise que tiene a lo largo de toda su trayectoria en la Cancillería, hoy todo el mundo sabe que no hace política exterior solo la Cancillería. Cada uno de los ministerios hacen política exterior. Cada una de las personas que interactúan con el mundo, sean desde el sector gubernamental, a veces también, como recién decía Eduardo, el rol que tiene la diplomacia parlamentaria, el rol que tienen un montón de actores que intervienen a la hora de generar vínculos con otros países, de generar vínculos con organismos multilaterales. Entonces,
los procesos de toma de decisiones a la hora de la solidez de una estrategia de inserción internacional son claves, y creo que en esto no quiero ahondar porque me parece que está bueno para que tengamos un ida y vuelta. Creo que la experiencia, por lo menos de lo que fue en nuestra gestión y personalmente en el rol en jefatura de gabinete, era central, porque muchos de los ministerios tenían en sí misma una acción internacional que, si no estaba consolidada, si no era coherente con los objetivos de política exterior, muchas veces eso termina generando un montón de desventajas para la estrategia que nos planteamos como primer punto de partida, ¿no? Entonces, coherencia entre la formulación y la ejecución, flexibilidad para adaptarse a los cambios y un proceso de toma de decisiones que sea resiliente, que nos permita que cada uno de estos actores que hacen a las relaciones de nuestro país con el mundo, a su vez tengan la capacidad de tener una hoja de ruta que les indique para dónde va nuestra estrategia en términos generales. Y por último, como último elemento que me parece importante, es pensar la política exterior mucho más allá de un fin en sí misma, ¿no? Si nosotros pensamos que la política exterior se termina en el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que estamos en un error, ¿no? La política exterior es parte de una estrategia más grande, es parte de cómo nos proyectamos como país, de cómo pensamos a la Argentina en términos de su desarrollo. Hace muy poquito, el año pasado, hubo un diplomático de la Cancillería que presentó un libro que me pareció súper interesante, que hablaba de esta idea de la Argentina como potencia media, ¿no? Y decía algo así como: no es posible pensar una estrategia internacional si no lo hacemos a partir de una identidad, ¿no? Si no lo hacemos a partir de un proyecto de país. ¿Para qué queremos la política exterior? ¿Para qué queremos que nuestro país se vincule con el mundo si no hay una identidad de qué queremos ser como país? Entonces, me parece que el cuarto elemento que es clave en esto es decir, ¿cómo entendemos la política exterior como parte de una estrategia mucho más amplia, como parte de una estrategia nacional? ¿Queremos una política exterior para generar inversiones, para abrir mercados? ¿Queremos una política exterior para ganar credenciales en el mundo, para sentarnos en determinadas áreas que nos hagan que tengamos una incidencia en las normas internacionales que afectan a nuestro país? Pero primero tenemos que tener una identidad como nación. Y eso es clave para entender una política exterior que sirva para el desarrollo de nuestro país. Si nosotros unimos estos 4 elementos, a mí me gustaría terminar con 3 conceptos, ¿no? ¿Cómo decimos que se genera esta idea de una formulación y una ejecución de política exterior coherente? Yo digo, bueno, hay 3 claves. Primero, partir de un diagnóstico del mundo que sea certero, que nos diga cuál es la realidad en la que nuestro país se inserta hoy en el contexto internacional. Esto tiene que ver con cuáles son las tendencias mundiales, esto tiene que ver con cuáles van a ser las definiciones de nuestras alianzas, con cuál va a ser esta especie de juego de ajedrez que vamos a tener que jugar en la política internacional, donde no es blanco y negro, ¿no? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico del mundo, de alguna manera tenemos que pensar a la política internacional como un juego mucho más sofisticado del que parece a primera vista, donde no es generamos una alianza con Estados Unidos y esto genera una competencia en términos de nuestra relación con China. No, podemos tener una buena relación con determinados actores y a su vez una agenda que nos posicione desde otro lugar con otros actores. Creo que este juego mucho más sofisticado de la política internacional parte de un acertado diagnóstico del mundo. Por otro lado, el otro elemento que me parece que es central es definir nuestros intereses nacionales. No hay política exterior si no es al servicio de cuáles son nuestros intereses nacionales. Y eso tiene que ser parte de esta identidad de París, parte de esta idea de hacia dónde queremos ir.
Y por último, el último elemento que me parece central es el que tiene que ver con nuestros valores, ¿no? ¿Cómo definimos una política exterior si no es a partir de valores? Y me parece que acá quiero hacer una salvedad, porque cuando hablamos de valores, desde la perspectiva por lo menos de lo que fue no solo nuestra gestión a nivel nacional, sino también lo que fue la gestión en la ciudad y lo que es hoy la gestión incluso de los gobiernos subnacionales, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, creo que el PRO tiene una identidad en términos de valores, y esos valores tienen que ver con la democracia, tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos, tienen que ver con la promoción de la paz a nivel global, y creo que eso nos determina una agenda desde el punto de vista de la política internacional, desde dónde estamos. Y cuando nosotros ponemos la política exterior en clave de valores, también estamos posicionándonos internacionalmente. En la conversación previa, en estos minutos que tuvimos antes de arrancar, hablábamos un poco con respecto a lo que está pasando hoy en la política exterior y en estas incoherencias en términos de estos valores, ¿no? Creo que cuando un país como la Argentina o cualquier país del mundo no es coherente en términos de la constancia en los valores que muestra el mundo, genera una suerte de desconfianza. Y esa desconfianza, todos sabemos que en materia de política internacional es muy difícil para construir y muy fácil de deconstruir. Entonces, tener claridad en desde dónde estamos parados internacionalmente y cuáles son los valores que sustentan nuestra proyección al mundo, creo que es una de las claves centrales en el diseño y en la ejecución de la política exterior. Yo, si les parece, me gustaría quedarme acá y después abrir a preguntas que tengan mucho más que ver con la práctica y con lo que fue nuestra experiencia de alguna manera en la gestión. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias, muy interesante, y creo que además seguramente complementa lo que nos va a comentar el embajador Faury desde lo que ha sido la implementación de la política exterior de nuestra parte y lo que viene de ahora en adelante. Dos renglones sobre Jorge Faury. Él entró al Servicio Exterior de la Nación en 1975 y ha culminado su carrera con el mayor galardón que puede esperar un diplomático, como ser ministro de Relaciones Exteriores, canciller. Estuvo en la Dirección Nacional de Mercosur, fue vicecanciller en 2002-2003, un tiempo bien difícil que compartimos, ministro de Relaciones Exteriores 2017-2019, embajador en Francia y en Portugal. Y yo anotaba recién palabras, ¿no? Obviamente el G20, Venezuela, Mercosur, China, Reino Unido, Davos, una presencia constante, respetada y profesional de la Argentina, basada en los valores a los que vos hacías referencia, Paola. Así que con todos estos antecedentes, Jorge, es que te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias, primero que nada por la invitación, por las palabras tan afectuosas que dijiste al principio de la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo, además de la vecindad física que nos cabe como miembros del mismo edificio, pero también por todo lo que hemos vivido en común, y le quiero agradecer a Ana Vázquez Pereda y a Alejandra Svetats que han estado trabajando para que esto sea posible hoy, y saludo a todos los integrantes de esta Escuela de Dirigentes que se han vinculado, y muy especialmente a aquellos que sin necesidad de ir a la escuela, grandes diplomáticos de una trayectoria impresionante, como Petrella, como Carlos Zarzale y otros que pueden estar ahora ligados, pero que no los he visto en la imagen, a quienes con todo afecto les envío un saludo. Yo le agradezco a Paola, como ustedes saben, con Paola tanto en la Secretaría de Asuntos Estratégicos como luego en el Ministerio de Defensa hemos trabajado, sobre todo durante el periodo de la presidencia de Macri, muy codo a codo con los temas del posicionamiento de Argentina en el mundo, que ella de algún modo refirió sobre las líneas que debe tener
y que tuvo la política exterior durante el periodo de Macri. Yo primero que nada querría hacer una cuestión de contexto del momento en que han transcurrido prácticamente el 2020 y esta etapa del 2021, que marcan un giro dramático de la política exterior o del posicionamiento en el mundo de Argentina. Lo estamos haciendo, o esto está ocurriendo, con un trasfondo al que no estamos prestando suficiente atención, que es una revolución tecnológica que empezó, obviamente, más de 2 décadas atrás, pero que a medida que van pasando todos estos años, se ha ido acentuando, y de algún modo la pandemia que ahora vivimos, en lo que ha puesto claramente de reflejo es la capacidad de interacción que tiene el mundo en este momento, y que ha generalizado algo que nos ha afectado a todas las naciones, pero que está en este contexto de que hoy el mundo es una realidad global. Y creo que a este aspecto de la revolución tecnológica y a los cambios tecnológicos, por ejemplo, en materia laboral, que no le estamos prestando toda la atención que debiéramos prestarle. Quien hoy tenga la representación de una masa trabajadora o de un ser representante sindical, tiene que pensar que el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente y que la representatividad la va a tener que negociar de un modo distinto. No lo vamos a ver quizás el año que viene, pero esto ya está en esta nueva sociedad en gestación, que además tiene a nivel global, por esta gran interacción que se ha generado producto de la disponibilidad tecnológica, hace que haya actores completamente diferentes y que van superando a los actores conocidos. Y ya no estamos hablando simplemente de estados, de gobiernos, de instituciones parlamentarias, de instituciones políticas, de organizaciones gubernamentales. Hoy tenemos sociedades movilizadas a través del uso de la tecnología, y son un desafío, y particularmente esto lo estamos viendo con claridad en nuestra región. Además, esta última década en la que ha vivido el gobierno del presidente Macri, la que está viviendo la actual gestión del Frente de Todos, tiene actores nuevos que han llegado a la escena internacional con todo el peso y toda la fuerza. Y como lo mencionó Paola, una cantidad de años atrás no había actores, por ejemplo, como China. Cuando nace el Mercosur, que es una herramienta tan cara a nuestra política exterior, China era un dato no relevante en el comercio internacional. Y estamos hablando simplemente de 25 años atrás. Pasado este tiempo, hoy China es un actor fundamental, y por eso es de alguna manera ridículo que en el Mercosur no se quiera discutir cómo es nuestro relacionamiento como grupo económico o como espacio económico y comercial ampliado, nuestra relación con China o obviamente con los Estados Unidos o con otros actores. Esta discusión fue la que estuvo patente en la cumbre del Mercosur, en que, planteado por el Uruguay este tema, no se trató, porque desde la perspectiva argentina queremos mantener un Mercosur que está completamente anquilosado, cerrado, que no responde a la nueva realidad global. Y como les decía, en la región es terriblemente relevante el hecho de que las estructuras políticas conocidas no alcanzan para contener las inquietudes de la sociedad. Y eso lo hemos visto claramente y con facilidad en Chile, lo estamos viendo claramente en Colombia, pero también está implícito en la discusión todavía no saldada dentro del Perú, o mismo la realidad que ha vivido el Ecuador. Todos estos elementos están en el mundo, y Argentina ha pasado de una política de procurar vincularse al mundo durante los 4 años de la presidencia Macri a una política o una actitud más que una política de cierre, como que el mundo es un dato inconveniente para Argentina porque obliga a tomar compromisos, y en virtud de esos compromisos queda limitada la capacidad discrecional de la estructura política que tenemos nosotros. Esto lo vimos con claridad desde el día 10 de diciembre de 2019, cuando sale el anuncio de parte argentina, incomprensible para el mundo europeo, de que nosotros queríamos revisar
todo el acuerdo negociado Unión Europea-Mercosur, lo cual llevó a las autoridades comunitarias, con la discreción y prolijidad que más o menos las caracteriza, a decir, miren, negociamos por 22 años. 22 años en los cuales prácticamente más de 16 son años de gobiernos de identificación con el peronismo, con el Frente de Todos, con actores que han estado y están ahora en el gobierno. Entonces, si hay algo que ha quedado no debidamente negociado, concluido, una cuestión puntual, obviamente hay disponibilidad para negociarla, pero no vamos a abrir toda la negociación. Y ahí pasamos el peor de los mensajes, porque fue el momento que coincidió que dijimos que no queríamos continuar con la negociación con Canadá, que no queríamos continuar con la negociación con Corea, que queríamos terminar cualquier diálogo con Singapur, que no queríamos seguir con Japón, que no era solamente un planteamiento Mercosur, que dejó absolutamente desorientados a nuestros otros 3 socios, porque durante los 4 años de Macri, quien más había impulsado la apertura externa y la, llamemos así, flexibilización, modernización, adecuación, cualquiera de las palabras que ustedes quieran, transcurridos 30 años de un espacio económico como el Mercosur, dicen, pero ¿cómo? Ahora ustedes se quieren ir del mundo. Bueno, es un poco la imagen que fue pasando a lo largo de todos estos meses, de los 18 meses de gobierno, y hoy tenemos una actitud de estar cerrados a lo que pasa en el mundo, tratando de evitar que esto llegue, y al mismo tiempo en el interno generando posiciones de política exterior en función de necesidades que se tienen desde la perspectiva interna del actual gobierno, que ha complicado todo porque, a ver, nosotros tenemos en este momento un mal relacionamiento con Brasil. Nuestro principal socio, el país junto al cual estamos ubicados históricamente, geográficamente, con el que compartimos una realidad importante y que potenciaría muchas de nuestras posiciones si lo hiciéramos en conjunto con Brasil. Una de las paradojas de este tiempo ha sido que ni siquiera fuimos capaces de articular todos los mecanismos Mercosur posibles para hacer frente a la crisis en materia migratoria, en materia de asistencia a extranjeros, digamos, a nacional de nuestros 4 países que se encontraban en el mundo, ni políticas de coordinación sanitaria, ni políticas de compra conjunta. O sea, hemos hecho todos los negociados, o lo que fuera, individualmente. Todos los errores los hemos cometido individualmente, hemos perdido capacidad de compra en conjunto, sea de insumos médicos, tanto cuanto de vacunas. Esto es teniendo en el Mercosur una mesa de coordinación de salud que se reúne desde por lo menos hace más de 12 o 15 años como uno de los elementos paralelos. Esto marca el grado de desconexión que tenemos de nuestra realidad regional. Lo hemos visto claramente en el contrapunto entre el presidente argentino y el presidente de Uruguay, pero tenemos un contrapunto sin sentido frente a Chile para una nación como Argentina que se vería enormemente beneficiada en su proyección económica y comercial si lograra tener un acceso al Océano Pacífico o poder tener condiciones para mejorar la bioceanidad y viabilizar una enorme cantidad de proyectos que son del área minera, que pueden ser del área agropecuaria. O sea, nada de eso lo hemos tratado. Todo el esfuerzo desplegado por la presidencia Macri, tanto en los países del sudeste asiático, en la búsqueda de mercados, porque uno de los objetivos fundamentales que tuvo la presidencia Macri fue decir, señor, tenemos que encontrar mercados para la producción argentina, nuevos mercados que nos permitan ampliar nuestra capacidad de exportación y de producción, porque es un mecanismo para generar divisas para un país que está terriblemente endeudado y sin recursos, y que además eso se traduce en mayor nivel de trabajo, en disminución del empleo y por lo tanto de la pobreza. Aquellas fotos que recordó Eduardo Amadeo recién, que podríamos sintetizar en la realización en Argentina de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio, la realización en Buenos Aires de toda la presidencia del G20, que culmina con una foto que no es la foto, sino que muestra la capacidad de diálogo que Argentina puede articular siendo un país
de escasa entidad en el conjunto de las 20 economías más grandes del mundo, pero que sin embargo pudo articular un año de presidencia en Mercosur con diálogos realmente muy importantes que inclusive a nivel bilateral generó diálogos aquí entre el entonces presidente Trump y Xi Jinping de China, o el diálogo de Trump con el presidente Putin en aquel momento. Son muestras de esa capacidad de interacción que puede tener Argentina. Eso se completó después con una conferencia sumamente importante de cooperación sur-sur que se hace 40 años después de haber realizado una en Buenos Aires en el 79, que también mostró el aporte que puede hacer Argentina en el marco multilateral. Y finalmente el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que quedó completamente paralizado en el 10 de diciembre del 2019. Hoy, Argentina es un país aislado, pero no solo aislado, sino que no tiene, como lo señaló Paola recién, claridad de dónde quiere estar parado en el mundo o con quién quiere vincularse. Está claro que no nos vinculamos con los países que son similares a nosotros, los países del Mercosur, Chile. No tenemos un diálogo en la región, y en la región hemos entrado por una deriva extraña que nos lleva primero a Venezuela, Bolivia, una Bolivia que tampoco parece muy identificada con Argentina hoy en la nueva presidencia de Arce. Seguimos ahora con esta deriva insólita, extraordinaria para un país que tiene el patrimonio de defensa de los derechos humanos aquilatado desde la presidencia de Raúl Alfonsín, ahora defendiendo este horror de lo que es Nicaragua, con una sintonía que aparece a alentar Cuba ideológicamente en algunas vertientes que se expresan, por ejemplo, en esta membresía o adhesión al diálogo en Puebla, mientras que hemos dejado de hablar o de participar de los lugares donde se defendía la democracia. El retiro nuestro del Grupo de Lima es malo desde el punto de vista que el Lima era una concertación de países de la región para defender la democracia y la realización de elecciones libres, transparentes, con participación de todos los actores políticos en Venezuela. No contentos con este giro que hacemos, hemos entrado en esa cosa confusa que fue terriblemente la reacción argentina ante el conflicto entre Palestina e Israel, donde terminamos del lado de un grupo terrorista, no de la Autoridad Nacional Palestina, que es la autoridad a la cual reconocemos desde la presidencia Menem como representante del pueblo palestino. Hemos ido contra Israel en una crítica abierta, velada, confusa, que nos deja de los países del mundo. Dicen, pero ¿qué es lo que están defendiendo la Argentina si jamás, aunque nosotros no lo reconozcamos como tal, la comunidad internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos, muchos organismos internacionales dicen, ese es un grupo terrorista? Terrorismo que además tiene una afiliación que nos lleva por los países como Siria, Irán, donde tenemos todavía cosas pendientes a resolver por los atentados ocurridos aquí en nuestro país. Entonces es inexplicable. Y como todo esto no era suficiente, hemos hecho a lo largo del año enorme cantidad de confusiones sanitarias, de políticas de salud, de vacunación, con N cantidad de países que nos han devuelto la moneda diciendo qué es lo que están diciendo de nosotros, Suecia, Dinamarca, Chile, Colombia, y la rematamos con estos 3 o 4 días de gran insustancialidad como posicionamiento externo con lo hecho en Nicaragua. Primero en contra, apartándonos del consenso de la OEA por una cuestión más que nada de no permitirle a Almagro, con el que tenemos rispideces aparentemente de liderazgo, luego haciendo este gesto seguidista de México que retira, digamos, llama en consulta a su embajador y nosotros hacemos una especie de espejo de eso. Hoy desatendiendo completamente lo que ha declarado el discurso y la propuesta de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet sobre la situación en Nicaragua, lo cual nos deja frente al mundo ubicados
junto a quienes son dictadores, quienes son autocracias, quienes no respetan la democracia, y permanentemente cambiando, por lo cual cualquier interlocutor a nivel global dice, como dicen los criollos, pare la mano tallador, desencillen hasta que aclare y avísennos quiénes son ustedes, pero claramente no sabemos qué es lo que quieren los argentinos. Eduardo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mientras vos hablabas, yo digo, mea culpa que no mencioné ese enorme, infinito logro del acuerdo con la Unión Europea, que fue francamente muy impactante. Yo lo viví en la Cámara de Diputados al revés. Esto es, viví los discursos de los diputados kirchneristas dando las razones por las cuales, por ejemplo, todas las cosas que el acuerdo con la Unión Europea iba a destruir, pero ninguna de lo que iba a construir, ¿no? Por esta concepción de que el afuera es enemigo, ¿no? El afuera es enemigo. Quería, porque ha hecho un comentario sobre este tema y porque lo tenemos presente, darle la palabra a Willy Bernaudo, que fue nuestro secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que quiere mencionar el tema de Unión Europea y las posibilidades para adelante. Y luego vamos por el lado de las preguntas. Guillermo, no sé si lo podés encontrar a Willy. Acá está. Acá estoy, Eduardo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Gusto de verte. ¿Cómo te va? Muy bien. No, es más que nada una pregunta. Fue muy exitosa la apertura de mercados en términos de habilitaciones sanitarias y habilitaciones comerciales, con gran volumen. Unión Europea, Mercosur, EFTA, Mercosur fueron el paradigma del paso siguiente, del paso de tener aranceles competitivos con nuestros competidores y poder, como vos decías, en la política exterior convertirse en una ampliación del comercio, ¿no? Esto, como vos dijiste, se traba en diciembre del 19, pero creo que el Mercosur sigue siendo aperturista, o el Mercosur de la calle, Paraguay. ¿Cómo ves esto para adelante? ¿Qué escenario va a haber? Y también a Paola, ¿no? ¿Qué escenario va a haber en un Mercosur que ahora la Argentina es realmente, bueno, usando esos términos, es un lastre en este sentido de la apertura, cuando fue la que lideró y tenía el liderazgo de eso? ¿Cómo ves ese escenario? ¿Qué perspectivas va a plantear Uruguay? ¿Qué planteo va a hacer? Tenemos 2 años por delante, a lo mejor después volvemos a cambiar en el 23, pero bueno, este proceso es las negociaciones que hay en marcha y demás. Era más que nada pregunta y un gusto saludarte también. Gracias, Willy. A ver, mi evaluación es que el Mercosur está completamente parado. Está parado no solo en la mecánica de trabajo, a pesar de que hacen reuniones, y creo que la semana pasada o a principios de esta semana fue una reunión de ministros de Relaciones Exteriores a nivel del Mercosur, pero no tenemos una visión de qué queremos hacer con el Mercosur. Durante el tiempo de la presidencia Macri, más allá de avanzar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era una vía de adecuar el Mercosur a la realidad económica, comercial en el mundo, también se trabajó en darle un perfil qué podíamos hacer con el arancel externo común. No pasemos por alto que el Mercosur practica aranceles que están completamente desfasados de la realidad económica y comercial global, donde actores como China tienen una presencia enorme que ha cambiado las reglas de juego, y nosotros estamos con aranceles de protección a nivel Mercosur que no se sostienen, con una enorme cantidad de perforaciones que hacen una especie de desquicio de la política comercial de cada uno de los países miembros y del Mercosur en su conjunto. Nada de esto se quiere tratar, porque básicamente lo que queremos es poder controlar desde el arancel aduanero quién importa, quién no importa, o sea, manejar la realidad de nuestra pequeña economía hoy achicada al máximo posible. Sobre esto, Brasil tiene una visión completamente diferente. Ya la llegada de Bolsonaro había traído toda una presión enorme por una apertura indiscriminada que Argentina, junto con el apoyo de Uruguay y Paraguay, logramos poner en una perspectiva acorde
que también reflejó las necesidades de una adecuación no tan sacrificada del sector industrial brasileño. Pero esto fue en el 18, en el 19. En el 2021, la calle pregunta, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hablar con China? ¿Vamos a hablar con Estados Unidos como bloque o no? Y como esto no quedó definido ni está ocurriendo, tenemos todas estas perforaciones de hecho que cada uno busca a ver cómo llevar adelante porque tienen necesidades de sobrevivencia de sus respectivas economías. Hoy el Mercosur está parado, no es que no tenga capacidad de recuperación, pero Argentina ha perdido credibilidad, porque de haber sido el motor de vamos a adecuarnos hacia el futuro, hemos parado esto y ahora tenemos una visión absolutamente opuesta. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta para Paola. ¿Cuál es tu expresión? A ver, ¿cómo debería Argentina ubicarse, si tuviéramos el poder para hacerlo, en el nuevo juego geopolítico internacional que está planteando el presidente Biden con Rusia y con China? Gracias, Eduardo. Creo, acá voy a volver a un concepto que dije antes con respecto a que las relaciones internacionales creo que son complejas y creo que hay que tener una estrategia que esté a la altura de esa complejidad, ¿no? Y me parece que el juego tiene que ver, primero tiene que ver con la definición de los intereses nacionales. Yo creo que claramente, y nuestra gestión de gobierno lo demostró, se puede tener buenas relaciones y un país como Argentina puede tener buenas relaciones con todo el mundo, pero si define claramente cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces creo que no sé si pudieron ver la última estrategia provisoria que sacó Biden hace poquito, hablaba de un montón de cuestiones que tienen muchas coincidencias con Argentina, ¿no? En la promoción de la democracia, en la promoción de lo que tiene que ver con las normas internacionales de los desafíos que vienen para adelante. Y creo que ahí hay una enorme agenda de oportunidades, pero obviamente hay que tener claro que esos son los intereses que queremos defender, ¿no? Entonces, si después tenemos una política que es incoherente en este sentido, es muy difícil jugar ese juego. Ahora, yo creo que, volviendo a tu pregunta antes, creo que se puede tener una estrategia donde se jueguen juegos múltiples con distintos actores. Durante nuestra gestión, la apertura de mercados con China, por ejemplo, fue súper importante, y eso no significaba que nuestros valores y nuestra asociación estratégica estuviera en la relación con Estados Unidos. Entonces, digo, creo que hay que ser sofisticado en este juego de la política internacional, y se pueden tener agendas de intereses específicos con diferentes actores. Creo que esa es la respuesta, y por eso hablábamos antes de la flexibilidad. Bueno, hay que ver cuál es la agenda con China, hay que ver cuál es la agenda con Estados Unidos, y hay que ver cuál es la agenda con Rusia. Y digo, ese es el juego que Argentina tiene que jugar. Ahora, coincido con lo que dice Jorge con respecto a que no podemos insertarnos en el mundo si no lo hacemos desde nuestra región, ¿no? Y creo que esta es una debilidad muy grande que hoy tenemos. Argentina no puede proyectarse al mundo si no es a partir de una convivencia con la región. Y hoy realmente lo que nosotros estamos viendo es que se han dilapidado las relaciones con los países de la región. Un comentario más que tiene que ver con esto y que me parece importante: las relaciones internacionales se construyen a partir de las relaciones con los países y no con los gobiernos, ¿no? Y creo que esto es una definición que es muy importante, porque acá me parece que lo que está puesto hoy en la actual gestión de política internacional es las coincidencias ideológicas o no con determinados gobiernos. Y acá lo que importa es la relación con Brasil, lo que importa es la relación con Uruguay, lo que importa es la relación con nuestros vecinos, más allá de que nos guste o no, porque de alguna manera lo que estamos cuestionando es la elección que hicieron los brasileños, los uruguayos, y creo que eso, ningún país del mundo que quiere tener una política internacional exitosa puede partir de esa definición, ¿no? Entonces creo que la prioridad es identificar nuestros intereses nacionales, es pensar a partir de nuestra estrategia desde la región al mundo, y creo que esa es la clave para jugar en la política, en el tablero de ajedrez de la política internacional.
Muchas gracias, Paola. Jorge, lo veo aquí presente al embajador Zersale, y esto me motiva a pedirte algún comentario sobre el tema de nuestra relación con el Reino Unido, en el cual creo que fuimos realmente revolucionarios, ¿no? Fue fantástico lo que se hizo en ese campo, pero bueno, tal vez nos puedas hacer algún comentario, Jorge, sobre qué fue, qué significó, dado que tuviste además un ejecutor espectacular como Carlos Zersale. A ver, creo que el trabajo que se hizo tanto desde la presidencia como desde la Cancillería y en el Ministerio de Defensa apuntaba a generar credibilidad. Una credibilidad que Argentina tenía muy cuestionada por esta misma dinámica de vamos, venimos, y restaurar de algún modo una capacidad de diálogo y confianza, teniendo claro que la resolución del tema Malvinas no depende de un dictat ni de una circunstancia fortuita que nos pudiera en algún momento sacar mágicamente la devolución de nuestra soberanía sobre las islas. A mí me inquieta enormemente no solo el hecho de la ruptura de esa capacidad de diálogo, la recuperación de visiones confrontativas sin resultado alguno, porque ya las hemos practicado, como bien lo sabe el embajador Zersale, en décadas pasadas, y no hemos logrado absolutamente nada, y el no articular en el frente multilateral algo más constructivo que la sumatoria de declaraciones que venimos acumulando desde hace más de 60 años y que crece a medida que han crecido los organismos multilaterales. Pero ahora, esta falta de política que combina dos elementos fundamentales, nuestra no visión abarcativa sobre cómo trabajar sobre nuestros recursos en el mar epicontinental, el tema de las pescas, por un lado, y lo que hemos hecho ahora, mágicamente y locamente, de empezar a hablar de poner nuevos actores en el mar austral argentino desde un punto de vista estratégico, con esta invitación a China para que haga ejercicios navales en los mares del sur, en la zona de aguas que llevan hacia la entrada a la Antártida, que ha motivado una respuesta que la sociedad argentina no ha valorado en su impacto, que es esta decisión de conseguir financiamiento para las Malvinas con las condiciones que recibe financiamiento el Reino Unido, con tasas de interés sumamente convenientes, con garantías iguales que las que recibe el Reino Unido, por 300 millones de euros, creo yo, o dólares, para construir una base de apoyo hacia la Antártida, hecha por los intereses estratégicos del Reino Unido y muchos otros países de Europa Occidental. Eso me parece a mí terrible, porque lo que era una opción de racionalidad, de construir un posible apoyo a la labor antártica desde Ushuaia, que no prosperó en nuestro gobierno por oposición de sindicatos, sectores políticos y demás, ahora tenemos esta base en Malvinas a construirse, que se va a construir sin duda, y eso va a ser un impedimento enorme en cualquier proceso negociador futuro. Permítanme que les plantee una pregunta de la cual hay ya varias preguntas en el chat, que tiene, voy a usar una metáfora del billar, ¿no? El billar, los golpes a varias bandas, que es el tema de la hidrovía, ¿no? Está dando vuelta varios delirios sobre este tema, que tiene impacto en todo sentido. Me encantaría oír algunos de vuestros comentarios, que también va a afectar la economía de muchos de los personas que tenemos en este chat, que tienen que ver literalmente con el funcionamiento de la hidrovía, pero también con un impacto enorme en términos de relaciones internacionales. Así que, Jorge, Paola, Jorge. Si me permitís, Paola, salgo como santafesino. Esto es una muy mala gestión de cómo encarar el futuro de la hidrovía. Primero que nada, lo han planteado como una cuestión de soberanía. Y acá no está en duda la soberanía, porque primero que nada la autoridad de aplicación
es la dirección de vías navegables, que es la que tiene que hacer el contralor de lo que hace la empresa a la cual le han dado la concesión para hacer el dragado y mantenimiento del río. Esta concesión que nació en la época del presidente Menem y que tuvo 2 prórrogas durante los periodos de Cristina Kirchner y que tiene claramente un altísimo costo desde el punto de vista de cuánto se cobra como tasa por el uso de la hidrovía, que perjudica de algún modo el comercio. Esto tiene que ser revisto con las reglas que, de alguna manera, Meoni, lamentablemente el fallecido ministro de Obras Públicas, había generado un marco normativo para una nueva licitación que además iba a ser monitoreada por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, a la cual se había apalabrado, contratado para esta tarea. La hidrovía es vital que mantenga, primero que nada, la capacidad operativa cada vez mayor de buques de porte extraordinario. Es la salida de nuestro comercio exterior principal, 70, 80 billones de dólares se mueven a través de la hidrovía, pero además es un punto de conectividad con Brasil, con Bolivia y con Paraguay. Nada de esto lo estamos haciendo, ni en diálogo con ellos, y lo único a lo que se quiere llegar es poder tener acceso a la caja que hoy cobra Jean Denul. Esta es la locura total de tener la caja controlada por alguien que la podrá usar para lo que fuera, porque no está claro cómo van a hacer la concesión luego que termine este periodo temporario que finaliza, creo que en menos de 50 días. A lo cual le han sumado ahora la idea de que tenemos una parte de presupuesto nacional para hacer un canal que es el canal Magdalena, para tener soberanía sobre todo el transcurso de los barcos rumbo a la hidrovía. Hoy se usa el canal de Punta Indio. El canal de Punta Indio, por el Estatuto del Río de la Plata, no está bajo la soberanía ni uruguaya ni argentina. El que hace el mantenimiento es la Argentina, porque así quedó en el momento que se tomó esta decisión el compromiso de mantener el dragado, y estamos por lanzarnos a una obra casi faraónica en un momento que Argentina no tiene recursos para sus hospitales, no tiene recursos para sus escuelas, tiene 50% de pobreza, no necesita en el corto y mediano plazo un nuevo canal por razones de soberanía. Todos estos elementos ratifican que no se está mirando el mantenimiento de la hidrovía, sino que se está mirando cómo accedo a la caja de 280 millones de dólares anuales que cobra la empresa, pero que la Administración Nacional de Vías Navegables tiene que verificar qué hace Jean Denul con esa plata y cómo asegura, como lo viene haciendo con sus bemoles, los 38 pies de calado y el balizamiento del río, que es la arteria del comercio exterior argentino. Eduardo, no sé si quieres hacer un comentario también. Complemento un cachito el comentario de Jorge con un comentario más general. Creo que una de las lecciones aprendidas de la gestión fue que para hacer cambios profundos en algunas áreas, probablemente 4 años no alcancen, ¿no? Y con respecto a esto de la hidrovía, un comentario que me parece interesante porque tuvimos varias iniciativas. Jorge también hablaba del tema del mar y la pesca ilegal, varias iniciativas de cómo pensar la proyección argentina vinculada al mar desde una manera integral, ¿no? Y la hidrovía es una parte de algo mucho más grande, ¿no? Del combate de la pesca, de qué hacer con la proyección hacia la Antártida. Creo que en una instancia de una segunda oportunidad, un segundo tiempo, creo que tenemos que estar en condiciones de pensar en una estrategia marítima que incluya la hidrovía, pero que también incluya nuestra proyección hacia el Atlántico Sur, que, como decía Jorge, todo lo que tiene que ver con el comercio es central en el planteo de cómo Argentina aborda la cuestión del mar, ¿no? Entonces creo que acá hay que tener una mirada mucho más integral. La experiencia de la gestión, por lo menos en iniciativas como Pampa Azul o como varias de las iniciativas que nosotros llevamos de jefatura de gabinete, supone que es un tema hipercomplejo, que están involucradas un montón de agencias del Estado
y que claramente no vamos a ser eficientes en el uso de los recursos del Estado si no lo hacemos con una mirada integral, ¿no? Y creo que sobre eso es la hoja de ruta que también tenemos que trazar en esto. Eduardo, si me permitís un comentario adicional. Sí, el tema de la hidrovía tiene que ser resuelto con una licitación internacional que tenga un cuerpo de veedores para que de esa licitación participen empresas que realmente están capacitadas y no terminen participando empresas amigas que después hagan subcontrataciones, pero siempre mirando cómo asegurar el acceso a la caja que genera el peaje sobre el río, que además debiéramos discutir en la parte del uso del río, sobre todo en el movimiento fluvial con nuestros socios de la región. Este es un tema realmente relevante y de muy corto plazo para definición, y no nos podemos equivocar porque además estamos viabilizando de manera indirecta cuando hemos tratado de que el transporte de carga no sea solamente por vía carretera, con los problemas que se van a ir generando sobre la hidrovía, podemos volver para atrás en esto. Estamos perdiendo la vinculación exportadora de provincias que no han logrado todavía su salida al Pacífico, que debiéramos tener por un mejor diálogo político y de obra pública con Chile. Esto es realmente un punto de yugular de Argentina en el tiempo que viene ahora en adelante. Licitación internacional y salir de esta especie de relato soberanista, porque dicen que no controlan el uso de la hidrovía. Están las autoridades de puertos, de vías navegables, del Ministerio de Transporte, para ejercer los roles que nadie les ha quitado a lo largo de los más de casi 20 años de esta concesión que tiene Jan de Null. Si no lo han ejercido debidamente, es porque hay responsabilidad en estas autoridades nacionales. Y lo peor de todo, decir que favoreceríamos el control de la droga o del narcotráfico, cuando tenemos autoridades de Policía Federal, de aduanas y del Cedronar para que se ocupen de los temas de droga. En el área del Ministerio de Seguridad, durante el periodo de Patricia Bullrich, ministra a cargo, se hicieron muchísimas decisiones que tenían que ver con mejorar esta situación en la hidrovía. Pero nada de esto ha sido cedido a Jan de Null. Jan de Null tiene que entrar con una draga o el sucesor de Jan de Null, asegurar 38 o 40 pies de calado y balizar. Y eso es lo que hay que controlar por autoridades nacionales. No hay que recuperar ninguna soberanía porque nunca la dimos a nadie. Sin duda, Jorge, y además es un tema de una infinita implicancia en términos de desarrollo regional. Esto es lo que significa un fracaso. Vos acabás de decir una de las palabras críticas, ¿no? Que es pies de calado. O sea, un fracaso en este campo frena el movimiento comercial por el noreste argentino y produce incertidumbre otra vez, ¿no? O sea, el drama de la Argentina, la incertidumbre, ¿no? Y quieren ¿Qué decía Jorge? La mecánica portuaria absurda que tuvimos hasta andando fin de los 90, primera parte de los 2000, de completar carga, porque la idea es que ahora, para darle virtualidad a algunos puertos de la provincia de Buenos Aires, particularmente el de Ensenada, se reparta la carga, cargándose una parte en los puertos del complejo oleaginoso de granos en la zona de Rosario o el Gran Rosario, y terminar de cargar en el puerto de Ensenada, a cuyo efecto sería el dichoso Canal Magdalena, primero con una obra que no existe, con un puerto que es uno de los puertos más ineficaces que pueda haber, que es casi un puerto de recreo, para que reciban Panamax de gran tonelaje. Mientras Uruguay sigue desarrollando a tambor batiente puerto de Montevideo y el puerto de Punta Caballo para el faenamiento chino, lo cual va a ser una especie de caos de tráfico sobre el Río de la Plata, porque vamos a tener a todos los pesqueros que están en la zona de la milla 201, supuestamente, entrando al Río de la Plata para ir allí. Esto por una falta de diálogo con un socio clave para nosotros como es Uruguay.
Muy interesante y digo, uno de los objetivos que nosotros tenemos en la escuela es movilizar a los actores sociales de las provincias brindándoles información para que planteen los temas que les afectan directamente. Y esto es realmente un tema que afecta a una parte sustancial del país y de las actividades económicas, ¿no? O sea, yo además cuando oigo el uso de la palabra soberanía con la liberalidad con que se hace, ya conocemos la experiencia de lo que esto significa, ¿no? De lo que esto significa. Paola, ¿tienes algún comentario adicional? No, creo que Jorge estuvo clarísimo. Bien. Bueno, creo que estamos contestando buena parte de las preguntas. Hay una pregunta que se repite y es cómo recuperar, por ahí podemos cerrar ahí, a ver, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Cómo recuperar la confianza, el respeto y la presencia. Digo, ustedes lo han dicho de diversas maneras, vos lo has planteado, Paola, en tu matriz de condiciones, Jorge lo ha planteado a través de la política, de las experiencias de política, pero si ustedes quisieran agregar algo más, de modo de que sirva como un mensaje movilizador, ¿no? O sea, hemos criticado, hemos descrito y ahora vamos a algunas ideas adicionales sobre aquello que tenemos que proponer, pedir y exigir, ¿no? Paola. Bueno, yo creo que una primer clave, no vamos a ser confiables para afuera si no somos confiables para adentro, ¿no? Yo creo que la mejor política exterior es una buena política doméstica, ¿no? Si nosotros no tenemos instituciones sólidas, si nosotros no tenemos transparencia interna, probablemente esa es la imagen que también tenemos para afuera. Creo que esa es una clave, ¿no? Para ser confiables en el mundo, primero tenemos que ser confiables para adentro. Creo que la construcción de confianza, como todos los que estamos acá sabemos, es un camino muy largo para recorrer y probablemente el desafío de lo que viene es cómo hacer que los países vuelvan a creer en Argentina, ¿no? Después de estas oscilaciones, y creo que es un desafío enorme. Desde mi perspectiva, el camino es tener una hoja de ruta sólida que también tenga consenso, ¿no? Y yo creo que acá es muy importante mirar el Congreso, mirar las distintas fuerzas políticas, y creo que hay que trabajar, para mí, lo más importante, y es lo que quizás con esto cierro, cuando nosotros empezamos desde el PRO a diseñar la política exterior de lo que iba a ser el gobierno del presidente Macri, lo hicimos sobre la base de esta idea de que insertarnos en el mundo era una oportunidad para la Argentina que venía, ¿no? Y fue una política, como decía Jorge, que generó consensos dentro de la coalición. Y creo que eso es lo que tenemos que rescatar hoy. Me parece que ese es un mensaje. El consenso que logramos en lo que fue la administración de Mauricio con respecto a lo que fue la inserción internacional, hay que recuperarla como una herramienta que nos tiene que servir para mostrar que vamos a volver a ser mejores en este capítulo, ¿no? Creo que eso es central, y respondo un cachito que había varias preguntas de defensa en el chat, ahí veo a muchos del equipo de defensa. Obviamente que no podemos pensar en una política de defensa desarticulada de una política exterior, ¿no? Creo que esto es clave, y que esto también, esto me parece que es muy importante en esto que vos planteás, Eduardo, de lo que es la mirada para el futuro, ¿no? Los países desarrollados miran la agenda de defensa y miran la agenda de seguridad internacional como una agenda de confiabilidad al mundo. Y creo que es un capítulo que desde el partido tenemos que trabajar muy fuertemente para tener también una hoja de ruta en este sentido. Obviamente, para las respuestas del chat, no hay una política de defensa, sino hay una política de exterior y de inserción internacional que sea el paraguas para dónde vamos en la política de defensa. Y con esto cierro. Muchas gracias. Gracias. Eduardo, a ver, yo abono absolutamente todo lo dicho por Paola. A nosotros nos va a costar enormemente volver a recuperar nuestra capacidad de diálogo o de credibilidad.
porque en un espacio de tiempo muy corto, de no más de 20 años, hemos cambiado en exceso nuestros posicionamientos y eso genera dudas entre nuestros interlocutores. Va a ser sumamente importante que, además de generar con claridad dónde queremos estar o qué queremos ser como Argentina, que es lo que Paola llama tener claro qué vamos a defender hacia el mundo desde Argentina, vamos a necesitar generar diálogo muy fluido y de coincidencias con nuestros vecinos. Nuestros vecinos podrán ser a futuro nuestros validadores. Si nos ven actuar con seriedad dentro del Mercosur, si nos ven tener relaciones que el mundo ve que Chile y Argentina dialogan con inteligencia, eso va a potenciar, recuperar nuestra credibilidad. Pero es indudable que tenemos que definir qué queremos, una Argentina abierta o una Argentina cerrada. ¿Queremos defender una Argentina en democracia? ¿Queremos defender una Argentina que respeta la libertad, la propiedad, la libre expresión, las elecciones? Entonces, coincido con la agenda de una potencia como es, obviamente, los Estados Unidos, que dicen, miren, yo me voy a poner a dialogar y a generar acuerdos con los que se parecen a lo que quiero para la sociedad americana. Discurso del presidente Biden. Hay ciertas ideas que prevalecen en el mundo hoy, que no son las que quieren los argentinos. Los argentinos quieren que les defiendan su lugar de trabajo, que trabajen por 8 horas, que tengan descanso, que tengan leyes sociales, que no practica una cantidad de sociedades con las que nos vinculamos. Que podemos tener agenda compartida, como dice Paola, pero tenemos que tener claro si queremos ser una sociedad que defiende esos valores de los argentinos u otros, porque eso nos permite generar claramente los consensos, como lo hicimos durante el gobierno del presidente Macri. Tuvimos agendas comerciales, tuvimos miradas estratégicas, pero sin comprometer la idea de que queremos ser, sobre todo, como somos los argentinos. Creo que siento, digamos, comparto el sentimiento de todos respecto del agradecimiento a ustedes dos por la claridad, la profundidad, el convencimiento con el que hemos desarrollado esta hora y media, hora y 20 de charla en la escuela. Yo, con mi gorrita de director de la escuela, les quiero decir que estoy feliz, creo que hemos tenido una lindísima jornada, que todos salimos muy enriquecidos y sobre todo muy movilizados en términos de los desafíos que tenemos por delante. Paola, Jorge, en serio les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nada, ustedes están viendo los aplausos en el chat. Gracias en serio de corazón y bueno, ya nos volveremos a encontrar muy pronto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Un beso, Pau. Gracias por haber estado junto conmigo. Gracias, Jorge. Fuerte abrazo.